Muy buenas tardes, Belkis. Como ya lo señalabas, fue aprobado por unanimidad este pedido de cooperación, este acuerdo de cooperación entre el gobierno de Ecuador y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Vamos a saludar ahora con la asambleísta Soledad Vela. Asambleísta, buenas noches, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Asambleísta, fue aprobado por unanimidad este instrumento internacional. Básicamente lo que se busca es instalar en el Ecuador una oficina para que las personas que se encuentran en esta situación de refugiados acudan a ella. ¿Cuáles son las garantías que va a ofrecer esta oficina para estas personas? Bueno, yo creo que lo que hicimos ahora, el haber aprobado este acuerdo por unanimidad, se pone en ese mismo marco de ese momento histórico y maravilloso que tuvimos la semana pasada de aprobar por unanimidad la Ley de Movilidad Humana. Dentro de esta ley y la garantía que se hace a las personas migrantes, sean ecuatorianas o sean extranjeras, estén en el Ecuador, retornadas o estén en el exterior, están las personas refugiadas. Y lo que hoy hemos hecho es ya tener el acuerdo con ACNUR para que pueda tener su oficina aquí en el país, pero el acuerdo va más allá de lo, digamos, de lo práctico, de lo administrativo que podría parecer. Es decir, asambleísta, no simplemente va a servir para instalar una oficina y que las personas ya, sino que va a tener otros servicios, otros temas adicionales también. Claro, en primer lugar, el mundo vive un momento histórico en el cual la cifra de personas desplazadas, refugiadas, ha sobrepasado los 60 millones. Nuestro país, en este marco global, tiene más de 60.000 personas refugiadas, de las cuales más del 95% son personas colombianas, es decir, de nuestro vecino país. La situación geopolítica nos ha puesto en un momento muy trascendente para el tema del refugio y el gobierno ha dado respuestas importantes. Con la cooperación del ACNUR, entonces se hace necesario que ACNUR también tenga las facilidades que se presentan en este acuerdo. Además, debo resaltar que la labor de ACNUR y la cooperación con el Ecuador, nosotros estamos muy agradecidos, soy de la provincia de Manabí, y luego del terremoto fue la presencia inmediata ahí en Manabí y en Esmeraldas para poder reconstruir y poder pensar en esa sociedad post-terremoto, y estuvieron siempre ahí con la experiencia que tienen. Entonces, el hecho de que haya este convenio, y es un convenio soberano, ¿por qué? Porque cuando ACNUR tenga sus planes, sus proyectos, lo hará en consulta y en permanente coordinación con el gobierno ecuatoriano. A ver, asambleísta, se ha señalado también que las personas, en su gran mayoría en movilidad de refugiados, vienen desde Colombia y evidentemente estas personas se ubican en la frontera norte de Ecuador. ¿La oficina va a funcionar en estos puntos, es decir, en provincias como Carchi, provincias como Esmeraldas o Sucumbíos, o será en la capital en donde los ciudadanos tendrán que desplazarse un poco más? ¿Cuál será un poco la lógica y del funcionamiento de esta nueva oficina? Bueno, ya la oficina está instalada, obviamente siempre habrá la oficina en Quito, me parece que hay 4 oficinas más, oficinas que están repartidas en el territorio ecuatoriano donde más necesidad hay de esta colaboración con ACNUR, porque la colaboración de ACNUR y las acciones que realiza el gobierno ecuatoriano, es decir, en este tema de refugio, que sobre todo va a la población colombiana, como comentábamos hace unos momentos, va en el ámbito legal, es decir, que se los puede ayudar con la documentación, que tengan un acceso adecuado a la justicia, en el ámbito social, es decir, que puedan insertarse al sistema educativo sin discriminación. Muchas veces ha habido ese problema de una discriminación que puede pasar también por el hecho de que no tienen los papeles. Un refugiado no dice voy a sacar todos mis papeles, llevémonos los papeles de los niños para que puedan entrar a la escuela o al colegio. Entonces ACNUR se preocupa de esas cosas, que haya un adecuado también acceso a la salud y también que vayan teniendo y vayan haciendo sus vidas teniendo todos los accesos necesarios. Dentro de este informe se prevé un proceso de acompañamiento, porque como usted bien ya lo señalaba, una persona en situación de refugio no necesariamente tiene sus papeles en regla o tiene en este caso la cédula de ciudadanía o la visa tal vez o el pasaporte en su defecto. ¿Existe algún proceso de acompañamiento que brindará esta oficina, la ACNUR puntualmente? Claro, hay un proceso de acompañamiento que se da, un proceso para sacar los papeles, para que puedan para que lleguen a esa condición de refugiados, un proceso también en el cual está el Estado ecuatoriano. No hay que olvidar que el trabajo que hace ACNUR es en coordinación con el Estado ecuatoriano y va muy acorde con las políticas que ha tenido
nuestro presidente Rafael Correa en lo que se refiere al refugio y al hacer que nuestro país sea un hogar para esas personas que tuvieron que desplazarse en Colombia de sus hogares, y en muchos casos ese desplazamiento hizo que lleguen al Ecuador, que es un territorio de paz, que es un país que ha abierto sus puertas y que ha dado las facilidades. Y esas facilidades que da el gobierno ecuatoriano, esas políticas que tiene para las personas refugiadas, las hace en coordinación con ACNUR, es decir, ACNUR con toda la experticia que tiene, llega hacia las personas, hacia las comunidades donde están las personas refugiadas, analiza los diferentes casos, mira las necesidades que tienen y de qué manera pueden colaborar para que vayan solventando estas necesidades, sea de documentación, sea de acceso a la educación, sea de un lugar para vivir. Todas estas cosas las van haciendo en conjunto el ACNUR con el gobierno ecuatoriano. Ahora bien, el acceso de estas personas a los servicios, por ejemplo, educación, trabajo, también muchas de estas personas buscan una forma de subsistencia y para ello buscan un trabajo. ¿La oficina del ACNUR también prevé esta asistencia en estos temas? Claro, ACNUR está siempre presente y realiza un acompañamiento permanente, esa es la importancia que tiene esta oficina. Este no es un acuerdo más, así decir, bueno, tenemos un acuerdo más con las Naciones Unidas, con alguna oficina de las Naciones Unidas, sino es un acuerdo para esas personas que fueron desplazadas obligatoriamente, porque nadie busca ser refugiado, o sea, también eso hay que pensarlo, son desplazamientos forzados, en el caso que vivimos en el Ecuador y por lo cual la presencia del ACNUR es tan importante, es un desplazamiento por violencia, se han ido de su país por miedo, pero tienen que rehacer sus vidas y el Ecuador presta estas facilidades con el acompañamiento de ACNUR, entonces el ACNUR verá si es que hay la posibilidad de en Colombia recabar información sobre la documentación, de cómo se puede trabajar con la embajada colombiana, de cómo se trabaja con el gobierno ecuatoriano, de cómo se hacen los nexos necesarios para que accedan a la salud, para que cuando ingresen a la escuela lo puedan hacer y luego se vaya regularizando la documentación, para que dentro de la educación no haya también el tema de la discriminación por ser niños o niñas refugiadas, o sea, también en ese sentido ACNUR trabaja con la comunidad y hace procesos de formación, de capacitación. Ahora bien, asambleísta, situándonos en el caso colombiano, existe ya todo un proceso de paz en ese país, la suscripción y la ratificación del acuerdo de paz con las FARC, y se ha anunciado a lo largo de esta semana, el día jueves puntualmente acá en Quito, se retoman los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN. También se prevé que estas personas que por esta situación han tenido que movilizarse al Ecuador emprendan también un plan de retorno, de darse un proceso de paz certificado ya en Colombia. Claro, la paz en Colombia siempre lo hemos visto, en nuestro país la paz de Colombia significa paz para el Ecuador, significa mejores condiciones de vida para nuestros hermanos colombianos. Muchos de ellos se han hecho parte de la comunidad del Ecuador, pero muchos querrán retornar. Pero estos procesos de retorno no son inmediatos, no quiere decir que como ya está la paz, mañana empezaron y se regresan y en un año está previsto que esto esté solucionado. Hay personas que tendrán temores con las cuales también el gobierno colombiano tendrá que trabajar, ACNUR también tendrá que ir analizando para que haya un proceso de retorno, un retorno voluntario. Entonces, nosotros esperamos que esto ocurra porque yo creo que la principal aspiración que tenemos como seres humanos es vivir en nuestra tierra, que cuando salimos, que cuando migramos lo hagamos para mejorar nuestra vida, no por obligación, no que sean desplazamientos forzados, menos aún por violencia o como pasó en el país, desplazamientos por la situación económica. Entonces, sí se espera que haya un retorno, pero obviamente mientras eso se da, los cerca de más de 57.000 colombianos que están acá en nuestro país permanecerán en su gran mayoría acá y se tiene que seguir trabajando este tema con la colaboración de ACNUR en coordinación con nuestro gobierno. Muy bien, asambleísta. Conversemos también a propósito de otro de los documentos que fue aprobado y desarrollado también por la Comisión de Relaciones Internacionales, el proyecto de ley de movilidad humana que fue aprobado la semana anterior. Se empieza ya a analizar este instrumento, se entiende que existen diversas perspectivas en cuanto ya a su aplicación. Hoy ha sido modificado un artículo brevemente por el Pleno de la Asamblea Nacional, pero más allá de aquello, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene una vez que este instrumento, el proyecto de ley de movilidad humana, ha sido ya aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional?
Bueno, con este instrumento, como decía yo al inicio de la entrevista, tenemos que se fortalecen los derechos de las personas que se encuentran en movilidad humana, ya sean los ecuatorianos que están en el exterior, los ecuatorianos retornados o los extranjeros que viven en nuestro país. Se elaboró con la visión de todos estos sectores y una de las cosas importantes que tiene este instrumento, por ejemplo, es el tema de los ecuatorianos retornados o las personas que están pensando en retornar, que ha habido la voluntad política y han habido las políticas para que haya un retorno que pueda darse en nuestros nacionales y que puedan insertarse a la vida tanto económica, educativa, reinsertarse aquí en su propia patria. El retorno de los migrantes. Exacto, ese derecho al retorno y ese sueño que digo yo que las personas que se van de manera forzada siempre tienen ese sueño de regresar. Entonces, facilitar y fortalecer los derechos para que se inserten nuevamente en la comunidad ecuatoriana en igualdad de derechos y de oportunidades que las personas que están acá, con homologación de los estudios, con homologación no solamente de los estudios formales, sino también de las capacidades que han ido adquiriendo en trabajos, por ejemplo, en lo que se refiere en temas agrícolas o en manejo de maquinarias, que también eso se lo considera en sus hojas de vida, el hecho de que se puedan insertar de manera económica también, que puedan acceder a préstamos, obviamente siguiendo con los requisitos del sistema financiero y buscando las mejores formas de hacerlo, pero facilitándoles que ellos puedan emprender aquí. Asambleísta, ese me parece que es un tema central porque muchos de los ciudadanos ecuatorianos que han regresado al Ecuador han dicho, bueno, deseamos acceder a un crédito y en el sistema financiero privado lo que nos piden es tener años de aportaciones, además también de tener un historial crediticio y muchos de ellos no lo tienen. ¿Dentro de esa normativa quedó subsanado ese tema? Claro, dentro de la normativa lo que se busca es que las personas que retornan puedan tener acceso a los créditos y que puedan también presentar su trayectoria, su vida, si tienen algún historial crediticio también en el país del cual vienen, también lo puedan presentar. Eso ya lo pueden hacer, porque actualmente estaba negado, solo era el historial en Ecuador. Claro, hacer estos trámites, o sea, poder compaginar la vida que tuvieron en el extranjero con la vida que tienen acá, obviamente dándole seguridad al sistema financiero y buscando otras formas de inserción también en lo que es la vida dentro del país. Ahora bien, asambleísta, el menaje de los compatriotas que deseen ingresar al Ecuador, existe ya un plan de retorno, acá el plan retorno me parece que se denomina así. ¿Cómo queda señalado dentro de la normativa? ¿Podrán hacerlo dentro de los ámbitos, tal vez de los montos de los vehículos? Me parece que también se estaba definiendo allí en la iniciativa. Claro, precisamente el artículo que nosotros hoy tuvimos que corregir se refería a esto. Lo que se ha hecho es dejar abierto este tema para que en el reglamento se lo pueda reglamentar de acuerdo a la realidad que viven las personas retornadas. Eso ya queda para el reglamento, entonces finalmente en la ley es un tema más general. Sí, porque en la ley había un poco de restricción, o sea, se pretendía desde el Ejecutivo que se lo restrinja, pero en realidad el reglamento no se puede restringir esto y en el reglamento deberán analizarlo de esta manera. Ahora también vivimos un momento importante, porque a veces uno dice el reglamento, se quedó ahí, nunca hay reglamento, o sea, porque eso también pasa en algunas leyes y hay que reconocerlo. El asambleísta Francisco Agó estuvo hasta el último debate en esta ley de movilidad, pero ha sido nombrado como viceministro de Movilidad Humana, es decir, que él va a estar en esa elaboración de ese reglamento como una persona que ha representado a los migrantes, como una persona que ha migrado, como una persona que ha retornado y entiende esta realidad porque estuvo también en todas las discusiones de esta ley. Entonces creo que eso es importante para que todo este tema del menaje que tiene ciertas restricciones, lo mismo en los automóviles, que se les pone un precio, que no se los puede vender, que no puede manejar cualquiera, para que todos estos temas que son restrictivos, porque yo creo que es parte de los ahorros que hacen las personas cuando van al exterior, entonces yo decido si lo quiero vender, si se lo quiero prestar, entonces para que todas estas cosas sean bien manejadas en el reglamento. Finalmente, asambleísta, ya que estamos en este proyecto de ley de movilidad humana, proyecto aún porque no ha sido publicado en su registro oficial. Otro de los temas que también se señalaba allí es el acceso a la seguridad social para los compatriotas que viven en otros países. Esto está garantizado y para quienes ya viven en el Ecuador y tienen que emigrar, ¿se van a continuar las aportaciones? Es decir, tampoco se borra su historial. ¿Cómo queda definido aquello?
Claro, en primer lugar el IES ya ha dado esta facilidad a las personas en movilidad humana, a los ecuatorianos que están en otros lados, de que puedan continuar con sus aportaciones. El Ecuador tiene una política, y esto ha quedado también definido en la ley, porque un poco la ley lo que ha hecho es recoger esas políticas que se han estado dando para que la ley las proteja. Una política en los temas de seguridad. Entonces, hay países con los cuales se hace convenio, por ejemplo, para el tema de las jubilaciones, hay países que se ha hecho convenios ya una seguridad integral, en lo cual también se habla de los servicios médicos, y la ley establece que el Ecuador seguirá propendiendo a que hayan estos convenios, pero además que las embajadas, que los consulados estén pendientes de que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas en el exterior gocen de los beneficios que gozan las ciudadanas y los ciudadanos de los países que ellos han escogido para vivir. Es decir, que puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades también en esos países. Muy bien, muchas gracias, asambleísta Soledad Vela, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Nos ha entregado varios detalles de, primero, este convenio de cooperación entre el gobierno de Ecuador, así también como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, documento que fue aprobado por unanimidad, con 97 votos acá en el Pleno de la Asamblea Nacional, y también sobre el proyecto de ley de movilidad humana que fue ya ratificado, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional la semana anterior, con una pequeña modificación nada más en la sesión del Pleno del día de hoy. Es lo que nosotros les podemos entregar hasta el momento. En próximos minutos más también conversamos con otros asambleístas en cuanto a la coyuntura internacional. Seguimos contigo, Belkis.